Saludamos a todas las personas que se encuentran viéndonos por nuestro canal de YouTube, Familia Misión Grande. Bueno, esta es una palabra que yo oraba en estos días al Señor y el Señor me inquietaba a la iglesia a entender el propósito por el cual nosotros venimos a este mundo. Todos venimos al mundo con un propósito de parte de quién? De parte de Dios. Dios es un Dios que muchas veces decimos, ay, no, es que yo no fui planeado. Es que, como dicen vulgarmente, y perdónenme la expresión, es que el niño que yo tuve se coló. Yo no pensaba tener hijos. Pero déjame decirte que si tú estás en este mundo es porque Dios tiene un propósito para tu vida. Dios tiene un propósito con cada uno de ustedes. Tú no eres un accidente, tú no eres algo del destino, tú eres el propósito de Dios para este tiempo, en este mundo. Amén. Y la palabra que el Señor me ha dado la he titulado Un servidor ejemplar. ¿Qué es un servidor? A ver, ¿quién me dice? ¿Quién me ayuda? Perdóname. Da la vida por Dios. ¿Qué más? Otro texto, otra definición. A veces no tenemos como claro el concepto de qué es un servidor, ¿cierto? Ah, sí, yo sirvo, pero ¿por qué? ¿Por qué sirvo? Según la RAE, que es el diccionario de la Real Academia de la Lengua, dice, para el mundo es, digamos, prestación que satisface alguna necesidad humana y que no consiste en la producción de bienes, ¿qué? Materiales. O sea, sencillamente como dice, yo hago un favor. Hazme un favor, todos decimos, ay, oiga, hazme un favor para esto, hazme un favor para aquello. Pero en lo que me quiero enfocar en esta mañana es en el servicio cristiano como tal. El servicio cristiano dice es prestar la asistencia a quienes necesitan ayuda y, y esto va de acuerdo ligado a qué? A un amor y a una devoción. ¿Por qué? Por Jesús. Eso es el servicio. Es estar dispuesto a qué? A dar algo más. Yo no me congrego porque sencillamente no tenga nada que hacer un domingo. Yo me congrego ¿por qué? Porque es mi servicio a quién? A Dios. Y si yo como servidor de Dios entiendo eso, entonces pues yo soy uno que estoy dispuesto a servir donde me toque o donde me pongan. Hay que tener claro que el propósito del servicio es que ¿qué? Que yo refleje el amor de Dios a la humanidad. El servidor ejemplar número 1 se llamó o se llama Jesucristo. Jesucristo en su trono de gloria vino a qué? A servirnos a cada uno de nosotros. Él se entregó, dice la palabra que Él se entregó a sí mismo por cada uno de nosotros. Eso se llama servicio. Y la palabra dice que porque de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo unigénito. ¿Para qué? Para que todo aquel que en Él crea no se pierda. Juan 3:16. Entonces dice, porque amó. Amor traduce ¿qué? Servicio. Porque no hay servicio sin amor. Es muy diferente que dice, yo voy a mi empresa a trabajar. Pero usted va a trabajar por servirle al jefe o porque le pagan. Yo creo que todos porque le pagan, ¿sí o no? Ah, no es que nadie trabaja gratis. Pero el servicio que Dios quiere para cada uno de nosotros es que es poder reflejar el amor de Dios hacia el mundo. Y eso fue lo que hizo Jesús. Entonces vamos a nuestro texto base. Mateo 20, Mateo capítulo 20, verso 20 al 28. Dice, y entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos postrándose ante él
y pidiéndole algo. Y él le dijo, ¿qué quieres? Ella le dijo, ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús respondiendo dijo, ¿no sabéis lo que pedís? ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo que yo soy bautizado? Y ellos le dijeron, podemos. Él les dijo, a la verdad de mi vaso beberéis y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados, pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Cuando los 10 oyeron, entonces se enojaron contra los hermanos. Diga, posición. Aquí podemos ver una mamá queriendo poner a sus hijos en un lugar de eminencia. ¿Cuántos sabemos que las mamás hacen eso por sus hijos? Ella creía que el hecho de que Jesús los hubiera llamado a sus discípulos y a los hijos de acá de la señora, tenían asegurado un lugar de ¿qué? De honor. Ella pensaba que porque el simple hecho de ser los discípulos de Jesús, entonces ya que, no, pues nosotros en el mundo tenemos una costumbre por lo general y es que a veces pasa que usamos ¿qué? Como decimos vulgarmente, la palanca. No, pues que hay que pegarnos del político de turno para que me le dé un puesto a mi hijo allá cuando sea elegido. Pero el Señor Jesucristo dijo, no, mi reino no es de esos. Notemos que ellos, en el contexto y en la tradición judía, ellos estaban acostumbrados a eso. Notemos que los grandes hombres de la ley, los fariseos, todos los doctos, todos los eruditos que ellos tenían, estaban ¿qué? Ellos estaban ¿para qué? Para que les sirvieran. Por eso el Señor Jesucristo les llamó la atención y les dijo, venga, ustedes les gustan los primeros lugares en las sinagogas, ustedes les gusta estar bien, que todo el mundo los lleve, pero yo no soy de esos, yo soy diferente. Y lo que él estaba comenzando a enseñarles era que él no venía a poner a alguien por sus qué, por sus atributos, por su intelecto, no. Él venía a poner a personas, ¿por qué? Por una disposición diferente a lo que ellos estaban acostumbrados a hacer dentro de la tradición judía. Por eso el servicio traduce amor, el servicio traduce ¿qué? Lealtad, el servicio traduce ¿qué? Fidelidad a Dios. Tú no puedes servir si antes Dios no le ha concedido algo. Tú no puedes servir si no has recibido algo de Dios. Por eso la palabra en 2 Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. O sea, que yo dejo la vida pasada, soy nuevo en el reino de los cielos, ¿para qué? Para servir. Eso es lo que tengo yo que entender. Eso es lo que mi vida debe ser. Me gusta como dice Juan 13:12 al 15. Dice, y entonces Jesús, llamándolos, dijo, sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y los que son grandes, esto es Mateo 20:28, la siguiente parte del texto, de ellas los grandes ejercen sobre ellas potestad, mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre el reino de los cielos será ¿qué? Vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros, vuestro siervo, como el Hijo del Hombre, no vino para ser servido, sino para servir y para dar la vida, ¿qué? Un rescate por muchos. Notemos que la iglesia y el cristianismo va en contra de lo que el mundo dice. En el mundo, tú eres más poderoso y eres grande ¿de qué? Por los servidores que tiene. El presidente es que influyente, ¿por qué? Porque tiene mucha gente que le sirve. Los reyes del mundo son ¿qué? Influyentes, ¿por qué? Porque tienen gente que están a su servicio. Pero el reino de los cielos es completamente opuesto. Aquí el Señor Jesucristo les dejó claro a ellos. Dijo, venga, aquí en el reino de mi Padre,
el mayor que va a ser el que es el servidor de todos. Y si yo no entiendo el concepto de ser servidor, entonces no puedo entender de dónde vengo o a dónde pertenezco. Entonces, la palabra de Dios me enseña que como cristiano debo ser ¿qué? El número uno, en estar dispuesto a ¿qué? A servir. El mundo, por eso el mundo, hoy en día es difícil encontrar gente que quiera servir. Por eso cuando la pastora y el pastor hacen las reuniones del día domingo, cuando hay reunión de servir, hoy hay reunión de servidores, ¿quiénes están dispuestos a servir? A veces vemos que los mismos de siempre. ¿Por qué? Porque el resto no han entendido que el que más sirve es el mayor en el reino de los cielos. Y eso fue lo que Jesús quiso para la iglesia. Eso fue lo que Jesús mandó a la iglesia, que pudieran entender que esa es la identidad. Miren lo que dice, seguimos con el siguiente verso. En Juan 13, 12, 15 dice, así que después de que hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo, ¿sabéis lo que es hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo el Señor y el Maestro he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado para que yo con los he hecho vosotros también hagáis. ¿Cuántos le han lavado los pies a su compañero? Levánteme la mano. ¿Ninguno? Ahorita llegan allá a la casa y comienzan. El lavar los pies traduce ¿qué? Servicio. Lo estoy diciendo que no de la forma literal. Cuando tú haces algo por alguien, le está lavando los pies. ¿Sí cómo cambia el concepto? Cuando tú amas a tu esposa y tu esposa está toda la tarde haciendo comida y llega y se levanta y dice, y tú te levantas y le dices, mi amor, no laves los platos, yo los lavo. Eso es, está lavando los pies, eso es servicio. Cuando tú como hijo, cuando te levantas en tu cama y dices, papá, hoy tiendo mi cama, entonces eso es lavando los pies a tus padres. ¿Sí ve cómo Jesús cambió el concepto de servir? Entonces yo debo entender que el servicio uno no es una obligación. A nadie te obliga a servir. Dos, no es una imposición. Nadie te impone servir. Porque si fuera una obligación o si fuera una imposición, entonces estaríamos ¿qué? En un reino equivocado. Dios no impone a nadie nada. Es más, la salvación es ¿qué? Voluntaria. Tú decides o no decides, punto. El Señor Jesucristo dijo, el que quiera ser mi discípulo, que tome su cruz y me siga. O sea, voluntariamente. En la antigüedad, cuando a un criminal se le cargaba la cruz, quería decir que el viaje que emprendía era un viaje de ¿qué? De no retorno. Porque él sabía a dónde iba. Él sabía la muerte, que iba a la muerte. Y como yo decido ser un servidor de Cristo, tomo mi cruz y digo, atrás no vuelvo, yo sigo porque quiero servirle a Él. Y el servir a Cristo es mucho más. Tampoco es que un voluntariado. Aquí tenemos un error conceptual y dice, no, es que yo sirvo voluntariamente. Mire, por más disposición que usted tenga, usted si no quiere ir, no va, punto. Sí, es que yo voy voluntariamente a lavar la iglesia. Sí, pero no. Porque si fuera una obligación, porque si fuera una imposición, porque si fuera un voluntariado, entonces estaríamos condicionando nuestro servicio ¿a qué? A nuestras emociones. Es que yo sirvo cuando me nazca.
Es que yo sirvo cuando me quede tiempo. O sea que estamos limitando nuestro servicio a qué? A cuando yo decida o cuando yo sienta. Pero no es eso. Seguimos con la siguiente diapositiva. En 1 Corintios 12:13 dice, acompáñenme allá, a ver quién la tiene primero y la lee de una. Uno con voz de trompeta. ¿Trajeron sus Biblias? Dice, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. O sea, que lo que el Señor está hablando en este pasaje, que si Él me sumergió en el cuerpo de Cristo, como el cuerpo de Cristo, sabemos que Cristo es la cabeza y nosotros somos el cuerpo, la iglesia, entonces la iglesia está con un concepto de ¿qué? De servir. Porque a veces tenemos como equivocadamente y a veces creemos que ay, no, muestra a ver, yo voy a muestra a ver qué dice en la cartelera. Ah, hoy no me toca servir, entonces no vengo. Cuando tú vas al gimnasio a ejercitarse, no dejas los brazos en la casa porque hoy le tocó pierna. ¿O no? Todo tu cuerpo va a qué? Así no entrene las piernas hoy, vas a entrar, pero las piernas van. O sea que la iglesia debe tener ese mismo concepto. O sea que si yo no sirvo o no me toca servir, entonces ¿qué? Pero yo igual voy. Yo igual me congrego. Porque eso hace parte de mi esencia. Eso hace parte de lo que soy. Por eso el servicio no es cuando me toca, cuando quiero, cuando debo. No, es ¿por qué? Porque fui transformado de las tinieblas a su luz admirable y por eso, así como Cristo yo me debo a Él, por eso soy servidor. ¿Me hago entender? Entonces, eso es lo que es el servicio. Ya dijimos que no es que una obligación, no es una imposición, no es un voluntariado, no es cuando me salga. ¿Y yo sirvo solo los domingos aquí en la iglesia? No. ¿Yo sirvo solo en los días de jóvenes, el grupo de jóvenes? No. Yo sirvo los 7 días de la semana. Una actitud constante. Notemos que si nosotros leemos los evangelios, el Señor Jesucristo estaba constantemente ¿qué? Sanando, ministrando, predicando, liberando, dando de comer. Servicio constante. Y esa es la labor de la iglesia en este tiempo. Vivimos en un mundo tan lleno de egoísmo, vivimos en un mundo tan complejo cada día, donde ya no se interesa nadie por nadie, sino donde, ¿por qué? Porque si yo doy algo es porque ¿qué? Porque quiero recibir algo de alguien. Entonces, no, pues como ese, no, invitemos allá, no es que el niño cumple años, entonces invitemos a la tía rica, que esa sí tiene para traer el regalo. Siempre buscamos ¿qué? Un beneficio. Por eso el Señor dijo, pero no, usted no sea así, o sea, sea diferente. Por eso dice, cuando inviten a comer a alguien, denle. Que si no tiene nada, pues bienaventurados son. Eso es servicio. Servicio es estar dispuesto a qué? A renunciar a qué? A lo mío para darle a otro. Eso es servicio. Servicio es entender que como hijo de Dios estoy dispuesto a dar mi vida aún más allá. Por eso el apóstol Pablo la tenía clara. Él lo sabía. Decía, yo no pretendo alcanzarlo ya, pero estoy dispuesto a qué? A ir a ser mismo, asistir a la misma cruz de Jesús. ¿Para qué? Por servir a otros. Porque el reino de los evangelios es extendido. Entonces, ¿por qué sirvo? Por una sencilla y llana razón. Soy representante de Cristo aquí en la tierra. No hay otro. Si soy un representante de Jesús, yo soy un
servidor. ¿Qué estoy dispuesto a hacer? ¿No les ha pasado que a veces usted va por ahí y ve a una persona necesitada y el Espíritu Santo le habla y dice, dele lo que tiene en el bolsillo y, diablo, te reprendo? Eso no es para mí. El pastor nos ha enseñado que todos servimos con tres cosas: tiempo, talento y tesoros. Entonces, ya entendimos que entonces no es imposición, no es nada de eso. Entonces dijimos que ¿qué? El servicio tiene un punto principal y es de esta manera. La primera parte es un llamado. ¿Sí ve que no es completamente diferente? Es un llamado. El llamado es ¿qué? A servir a Jesús. No nos llamó ¿para qué? Para vivir en pasiones. No nos llamó para vivir en deleites. No nos llamó para otra cosa. Nos llamó para servir. Y a veces tenemos un concepto errado del llamado. El llamado número uno es el ¿qué? El servicio. Porque es que a veces nosotros pregunta a toda la iglesia, ¿quién te llamó? No, pues por ahora, profeta a las naciones. No, él me llamó a sanar a los enfermos. Él me llamó a dar vista a los ciegos. No, el primer llamado se llama servicio. Porque si yo no entiendo que ese es el llamado número uno de parte de Dios, pues dice el dicho, el que va no sabe para dónde va, cualquier bus le sirve. ¿Un llamado de quién? De Dios. El segundo punto es que una responsabilidad. ¿Soy responsable de qué? De servir a otros. Por eso cuando tengas la oportunidad de servir, hágalo. No importa quién sea. No importa el hermano que se sienta con usted que le cae mal, sírvale. Ah, no, ese sí, yo le puedo servir a este, pero ese me cae regular, no me sabe qué, dejémoslo allá. Lo que sí es servicio, una vocación. Tú tienes vocación para servir a otros. O sea que tú, cuando enfocas tu servicio, uno debe enfocarlo para tu vida personal, tu vida familiar, tu trabajo, tu estudio y enseñar a fluir en cada una de estas áreas a través de la palabra de Dios. La iglesia tiene que entender el concepto de servir. Esto no es, por eso aquí nosotros nos enfocamos en qué, en enseñar a la iglesia. Por ejemplo, ayer me gustaba cuando el pastor predicaba sobre qué, sobre las diferentes clases de oración. La iglesia tiene que entender qué hace la iglesia. Porque la iglesia si no entiende, pues sencillamente, sí, yo me congrego y salgo y me voy. Yo me congrego, salgo y me voy. Y se le va la vida sin entender y encontrar su propósito. Por eso ayer el pastor decía, no, oración de súplica, oración de qué, de arrepentimiento, oración de qué más, de unidad, oración, todo eso. O sea, nosotros nos enfocamos ¿qué? A enseñar. Por eso Dios condicionó que la vida cristiana y el enfoque de todo ser humano sea donde, en la iglesia, porque en la iglesia es donde se aprende para qué, para aplicar a la vida diaria. Porque si la iglesia no enseña la palabra y la iglesia no enseña los parámetros que Dios estableció para cada persona, pues la iglesia sencillamente pasó su tiempo y no hizo nada. Lo que nos rige y que lo que nos une en común unidad es que el servicio, ¿quién? Uno a Dios y después a mis semejantes. Eso es lo que la iglesia debe aprender. Eso es lo que la iglesia, si Cristo te rescató de las tinieblas a su luz, ¿es para qué? Para hacernos Señor de su vida. ¿Para qué? Para que le sirvamos.
Porque lo que les decía ahorita, la palabra amor traduce en servicio. Y cuando hay amor, yo decido dar lo mejor. ¿Cuántos no nos ha pasado que cuando estaban conquistando a su novia la llevaban al mejor sitio donde vendían las mejores hamburguesas, o no? Eso se llama amor, ¿o no? No, es que allí es donde la hamburguesa todo a 1000. Bueno, cada quien de acuerdo a sus posibilidades. Pero entonces yo, cuando yo amo, yo me esfuerzo, ¿por qué? Por dar a otro lo que verdaderamente merece, honra. Y Jesús es lo que merece, honra. Por eso cuando, como decía mi hermana Leora ahorita, digo, pues cuando tú tengas que servir, véngase de la mejor manera, vístase bien, de acuerdo a lo que tú tienes. ¿Por qué? Porque en tu servicio, el servicio tiene que tratar con algo, con la carne. Y a veces hay cosas que no nos gusta hacer, pero que las hago porque lo amo a Él. Mi carne en muchas cosas no le va a gustar levantarse temprano a las 5 de la mañana para venir a hacer el lazo a la iglesia. Pero lo hago porque me debo a Él. El poner mis talentos al servicio de Dios va a demarcar que mi actitud con respecto a Él. ¿Le honro verdaderamente? Miren lo que dice Malaquías 1:6. Malaquías 1:6 dice, el Hijo honra al Padre. ¿Y el siervo a quién? A su Señor. Sí, pues yo soy el Padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy su Señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos. A vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre y decís, ¿en qué hemos menospreciado su nombre? O sea, que cuando yo no sirvo, cuando yo no tengo una actitud de servicio, estoy menospreciando el nombre del Señor. Es duro, pero es verdad. Entonces es entender que yo no nací como una planta, nacer, crecer, reproducirse y morirse. No, eso va mucho más allá. Es mucho más de entender que decir, yo tengo un propósito dado por el Dios del cielo. Entonces, ¿qué es lo que caracteriza a un buen servidor? Pues su actitud hacia el servicio. Entonces yo vengo con 3 puntos principales sobre qué es un buen servidor, cómo ser un buen servidor. Porque el mundo está tan lleno de, si me permiten la expresión, de tanta cosa y de tanta crueldad que ya hoy no hay, lleno de qué? De egoísmo, de muerte, de miseria. Y si nosotros miramos la gente que ha dado su vida por servir a otros, es la que ha trascendido a través de los tiempos. Los que decidieron dedicar su vida ¿a qué? A dar a otros. Un ejemplo, Teresa de Calcuta, no ha trascendido los tiempos. El Señor Jesucristo, el apóstol Pablo, Pedro, cada uno en su estilo pudo que llevar a otros para extender el reino de los cielos. Entonces, quiero dar 3 puntos principales sobre cómo ser un servidor. Entonces, el primer punto, un buen servidor es que, wow, lealtad. Según el diccionario Webster, la lealtad la define como no cambiar de bando. El problema es que hoy en día el mundo no tiene que lealtad hacia las demás personas. Y eso se presenta mucho incluso dentro del mismo pueblo cristiano. Hoy tú eres leal aquí a este pastor, mañana al de la esquina. Hoy no hay lealtad porque por hacer lo que Dios nos llamó a hacer. Dice, ser fiel a una persona
La fidelidad es de a quien la fidelidad es debida y ser fiel por una causa o ideal. Uno de los ejemplos más grandes es el de Ruth. Nosotros en la Biblia encontramos grandes ejemplos de hombres y mujeres de fe que fueron leales hasta la muerte. Digan todos, yo soy leal. Mira lo que dice Ruth 1, 16 y 17. Primero de Crónicas 19, sí, segunda Crónicas 19 dice, y les mandó diciendo, procederéis a sí mismo con temor de Jehová, con verdad y con corazón que la lealtad es algo de dónde? El corazón. No hay lealtad si no hay un corazón nuevo. Por eso Jesús tuvo que arrancar la naturaleza de nosotros, la naturaleza diabólica que teníamos. ¿Para qué? Para darnos un corazón nuevo, para que por medio de ese corazón nuevo pudiéramos ser leales a Él. De modo que si alguno está en Cristo, que nueva criatura es. O sea que, de modo que por eso dice, creo que fue en Ezequiel donde dice, y les daré un corazón que nuevo. Quitaré el corazón de piedra y les daré un corazón de qué? De carne. Un corazón que sea que sensible a mi voz, que sea sensible a mi llamado. Por eso el defecto número 1 de la religión es ese, que no puede cambiar vidas. Cuando Adán y Eva se vistieron en el jardín del Edén con las higueras, que dice que se cubrieron con hojas de higuera para cubrir su vergüenza, se vistieron de qué? De una naturaleza de no servicio a Dios. Renunciaron a su llamado. Dijeron, no, ya no queremos esto, me visto de qué? De vestiduras, de una naturaleza caída. Pero si vamos al Nuevo Testamento, cuando Jesús maldice la higuera, lo que estaba profetizando es diciendo, voy a quitar esa naturaleza con que se vistió el primer Adán y les voy a transformar en una nueva naturaleza dada por mí. ¿Para qué? Para amar y servir a otros. ¿Cómo cambia la cuestión? O sea que la lealtad, ¿de dónde viene? Tú no puedes ser leal a Dios a menos que seas nacido de nuevo. Tú no puedes servir a Dios si no eres nacido de nuevo. Por eso, para yo poder pertenecer al cuerpo de Cristo, tengo que ser ¿qué? Hecho una ¿qué? Una nueva criatura. Porque cuando soy hecho una nueva criatura, tomo la misma condición de Dios. ¿Para qué? La misma naturaleza de Dios para hacer. Por eso dice que somos canal. Por eso dice que somos ¿qué? Canal de bendición a otros. El pastor decía ahorita, Dios, de acuerdo a lo que ustedes puedan ser, ¿qué? Canal de bendición a otros. Dar sin esperar nada a cambio. Entonces seguimos. Entonces vamos al siguiente. Mírenla este ejemplo. Esto es Ruth 1, 16 al 17 dice, y respondió Ruth, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que tú vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, tu Dios mi Dios, donde tú murieres, moriré, y yo allí seré sepultada, y así me haga Jehová, y aún añada que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. ¿Qué compromiso de esta mujer con su suegra? Estaba dispuesta ¿a qué? A dejar su misma vida por estar con ella. Esa es la misma actitud de la iglesia hacia Jesús. Esa es la actitud que debemos tener.
No importa dónde tenga que vivir, no te importa qué circunstancia tenga yo que hacer, qué pasar por la vida, no importa, Señor, pero yo te sirvo, yo te sigo. En estos días veía un testimonio de un hombre de un ex musulmán que conoció del Señor Jesucristo y ahora va por el mundo, ¿qué? Predicando. Y dijo, me llamaba la atención, decía, el peor lugar para predicar el evangelio es en América. Yo, ¿cómo así? Dijo, sí, porque entre más libertad, más dormida está la iglesia. Hay lugares y los que deciden seguir a Cristo, ¿qué pasa? Se hacen matar por su creencia. Este hombre decía que lo habían encarcelado como 5 veces por el simple hecho de regalar una Biblia a otro. Que sus pastores fueron decapitados, que sus lugares donde ellos se congregaban fueron incendiados. ¿Por qué? Porque decidieron servir a Jesús. Y déjame decirte que si tú decides servirle a Cristo con corazón íntegro y bien, vas a sufrir persecución. Comenzando muchas veces por los de su propia casa. Entonces el gran servidor que es uno leal, es entender que soy una ayuda y que soy un servidor de Dios. La lealtad hacia su pastor, hay que entender eso. Tú eres leal a su pastor. Cuando tu pastor lo envíe a llevar una palabra a un grupo familiar, cuando Dios lo envíe, no digan, no, es que mi pastor, yo vengo aquí porque es que el pastor está ocupado, ese no se interesa por ustedes. Eso no es ser leal. Eso es tener las mismas características de Absalón. Intentar usurpar el trono del rey. Pero cuando tú te das a tu pastor, dice, no, mi hermano, hoy estoy aquí porque mi pastor lo envió, pero les manda muchos saludos, que los ama, que los quiere ver mañana ya. ¿Sí? ¿Cómo cambia la situación? Eso es ser leal. Eso es no tratar de dividirle la iglesia cuando no está. Un día un testimonio de un hombre que un pastor tenía la iglesia en un segundo piso, en un tercer piso, y entonces el hermano se le fue a la iglesia y le abrió la iglesia en el segundo piso antes para atajar a los hermanos que iban subiendo allá. ¿Era leal? No. Entonces la lealtad, y hoy en día es difícil encontrar gente leal. Hoy en día es ser leal difícil en el trabajo. Hoy en día, si miramos y vamos al mundo, las empresas que más prosperan son las que mejor prestación de servicios tienen. Tienen más excelentes servidores. ¿O cuánto les han pasado que usted vaya a un restaurante y le sirvan mal y usted no vuelve por allá? ¿Sí ve cómo el servicio puede cambiar una actitud? Entonces, ¿qué? Eres leal. El segundo punto. Los grandes servidores son fieles. Mateo 25, 21. Dice, y su señor le dijo, bien, siervo, bien, buen siervo y fiel, sobre todo has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra al gozo de su señor. Aquí por este pasaje vemos que Dios valora grandemente ¿qué? La fidelidad. El cristianismo cuando lleguemos al cielo, se va a marcar por un punto principal y va a ser la fidelidad a Dios. La fidelidad siempre va a traer bendición. La fidelidad hará que tu vida sea el reflejo del Dios mismo. La fidelidad es sinónimo de ¿qué? De constancia, de mantenerse.
¿Cuántos matrimonios en el mundo no fracasan a diario? ¿Por qué? Por la falta de fidelidad. ¿Cuántos esposos o esposas abandonaron su cónyuge? ¿Por qué? Por falta de fidelidad. La fidelidad, ¿cómo la identificas en una persona? Y esa tiene unas características y unos rasgos. Primero, una persona, características de una persona fiel. Es que, ¿qué? Cumple sus promesas. Se conoce. Esta persona me prometió eso y me lo trajo. Es una persona que fiel. ¿Fiel a qué? A su palabra. Son confiables. Se les puede creer en que se dar responsabilidades. ¿Por qué? Porque sabe que es una persona que siempre se va a mantener firme. Si usted mira en el mundo secular, una empresa, por lo general, las personas que tienen un puesto es porque ¿qué? Porque verdaderamente son ¿qué? Fieles ahí donde los han puesto y se han mantenido. Porque no están buscando cómo darle en la cabeza al jefe. Porque están buscando que en vez de sirve, que su pastor lo delegó para hacer tal cosa y se mantiene, es el primero que llega, puntual. Que no, hermanos, hoy necesitamos reunirnos porque queremos hacer aseo general. Primero que llega. Eso se llama fidelidad. Fidelidad no, ¿a quién? A su pastor, pero sobre todo ¿a quién? A Dios. Son diligentes. Vamos al otro texto. Miren lo que dice Génesis 39, 2, 6. Mas Jehová estaba con José y fue varón próspero. Y estaba en la casa de su amo el egipcio y vio su amo que estaba Jehová con él y que todo lo que hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Hacía ya José gracia en sus ojos y le servía y le hizo mayordomo de qué? De su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. Y aconteció que desde cuando le dio el cargo de su casa y de todo lo que Jehová tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José y la bendición que estaba sobre todo lo que tenía. Así en casa como en el campo, y dejó todo lo que tenía en manos de José, y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía, y era José de hermoso semblante y bella presencia. Tu actitud va a cambiar el concepto de muchas personas hacia ti. Tu actitud va a cambiar el concepto de muchos incrédulos hacia la iglesia del Señor. Este hombre que no tenía de qué preocuparse porque sabía quién había puesto al cargo. Era una persona fiel. Y dice que ¿qué? Que era prosperado en todo porque la mano de Dios estaba sobre la vida de José. La fidelidad siempre va a traer bendición. Pero hay que ser ¿qué? Constante. La fidelidad te llevará a cumplir ¿qué? Todas sus tareas. Es chévere cuando tú encuentras una persona y le dices, mira, hay que hacer esto, y esa persona te lleva. Y te dice, listo, ya lo hice. La fidelidad te va a llevar con que tu trabajo que te entregan va a ser terminado. La persona fiel es puntual y llega a tiempo. Honestos y dignos de confianza.
No, es que hoy no tengo que servir, entonces puedo llegar después de la alabanza. No me digan amén, aleluya, ay, ay, ay. El peor concepto que no tienen de nosotros los latinos es que por nuestra impuntualidad. No, esos no llegan, mejor dicho, no madrugan ni a cobrar una herencia. Pero no haya paseo. Ah, eso sí. 6 de la mañana, el bus sale. Quédense, ¿quién se quede? 5:30. Estoy. ¿Por qué? Porque vamos para paseo. Vamos para el retiro. ¿O no? Pero como el domingo el culto es aquí en la iglesia, pues, ¿sabe qué, Señor? Tú entiendes, que tú conoces mi corazón, Señor. Igual, el pastor, yo te acompaño en espíritu. ¿Cuántos sabemos como cristianos que si usted está en espíritu y no está el cuerpo, ¿qué pasa? Está muerto. O sea que si usted se congregó en espíritu, su cuerpo quedó muerto allí en la casa. No, por eso dice la palabra que debemos que presentar que nuestros cuerpos como sacrificio vivo. Yo creo que el pastor nos lo saluda. Hola hermano, buenos días. Hola espíritu, buenos días. El espíritu, el pastor Elmer. El espíritu, el hermano. No, su cuerpo está acá o no está, punto. Eso hace parte de tu fidelidad al Señor. Tú te congregas, tú vas, tú sirves, tú amas al Señor. Tú no te importa cómo amanezca. No, Señor, es que me acabo de dar un resfriado y no tengo cómo ir, Señor. Más bien ora por mí, pastor. Pues la palabra de Dios dice que el Señor vino a sanar a los quebrantados, Él vino a dar vista a los ciegos. Pues si tú estás enfermo, pues vas a la iglesia, allá pueden orar por él para que sea sano. No, es que no tengo un familiar con cáncer y ese familiar, pues gloria a Dios, traiga y oramos por él y le es sano. Eso es un cristiano fiel. Un cristiano fiel es aquel que ha entendido que ¿qué? Que Cristo te dio una nueva identidad. Que Cristo te dio un propósito. ¿Un propósito para qué? Para ser canal de bendición a otros. Por eso dice el eslogan de Familia Misión Grande. Puerta del cielo, ¿para qué? Para las familias de la tierra. Por eso, siempre que en este lugar se abra, corran a la iglesia. Sean fieles. Amen al Señor. Porque cuando yo no le doy prioridad al Señor, o cuando yo le digo, Señor, pero es que no tengo tiempo, pero si es que si a todos nos dieron las mismas 24 horas, como unos vienen, como otros no. Es como si yo le estuviera diciendo, Señor, ¿sabe qué? Yo no tengo tiempo para usted. Yo no tengo tiempo para servirte, Señor. Es que usted, Señor, sí es que definitivamente, ve lo ocupado que estoy usted. Por eso el servicio es de ¿dónde? De nuestro corazón. No porque la pastora lo publicó allá en la cartelera y le toca. No. Es entender que soy un hijo de Dios y como hijo me debo a Él para serlo Señor de mi vida. Y como Señor de mi vida, ¿yo qué? Yo le sirvo. Amén. Seguimos. Tercero, los grandes servidores tienen que un corazón de... El mayor bien para una iglesia viene de aquellos que simplemente buscan servir. Uy, no hay nada más hermoso en una iglesia que la iglesia tenga servidores. Y yo bendigo cada una de las personas que han servido aquí en esta iglesia. Y yo sé que el Señor tiene recompensa. Yo sé que Dios tiene un llamado y un propósito para cada uno de ustedes.
Por eso cuando siempre se haya la oportunidad de servir, háganlo. ¿Por qué? Porque no le están sirviendo a un hombre, le están sirviendo al Señor. Mira lo que dice Mateo 20, 25 al 28. Entonces Jesús llamándolo les dijo, ¿sabéis que los gobernantes de los naciones... Si es esa persona me lo escritura. Sí. ¿Sabéis que los gobernantes de la nación le enseñarán de ellas que son grandes y ejercen sobre ellas potestad? Y más entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. En el ministerio no se trata de cuántos títulos tengo. No se trata si soy el mejor predicador. No se trata si soy el mejor que canta. No se trata si soy el mejor que interpreto la guitarra. Se trata de cuántas personas sirvo. ¿Sí ven cómo cambia el enfoque de Dios con respecto al mundo? Dice, los gobernantes del mundo, ¿qué? Se enseñorean de todos ustedes. Pero en el reino de acá no es igual, es diferente. Aquí se trata de mirar a quién sirvo y no quién me puede servir a mí. En el ministerio no se trata de qué. En la vida cristiana no se trata de qué, de reconocimientos. Se trata de reflejar el amor de Dios a los que no lo conocen. Mire lo que dice 2 Timoteo en Filipenses 2:22. Dice, pero ya conocéis los méritos de él, que como a hijo, de hijo a padre, me ha servido conmigo en el Evangelio. Este es uno de los grandes elogios de Pablo a Timoteo. Timoteo era una persona que dada a servir. Si lo podemos decir, era como el guardaespaldas del apóstol Pablo. Siempre estaba dispuesto ¿qué? A servir y a dar su vida por él. Eso es tener un corazón de siervo. El problema es que hoy muchos no quieren ser siervos, quieren ser señores de todos. Y cuando se pierde el enfoque dentro de la iglesia de ser señores de todos y no el siervo de todos, ahí hay un problema. Porque viene ¿qué? División. No cuántos puedo servir, sino cuántos me pueden servir a mí. A ver. Porque es que a mí me gusta mandar. Hermano Brian, vaya allá. Hermano esto. Porque es que yo soy el pastor. Una de las cartas de Pedro dice que apacentad la grey, ¿qué? Sin enseñorearse. ¿Ustedes se imaginan el Señor Jesucristo teniendo todas las facultades que lo había podido hacer? ¿De mandar a todo el mundo? ¿Lo había podido hacer? Claro. Pero no lo hizo. Porque dijo, yo vengo como siervo. Y dice la palabra que el siervo no es superior a ¿qué? A su Señor. Por eso cuando llegues al cielo, lo que acabamos de leer ahorita, le van a decir, buen siervo y fiel. Siervo traduce servicio. Cuando yo entiendo que soy siervo del Señor, estoy mirando que ¿qué? Que hay alguien superior a mí, que hay alguien sobre mi vida y se llama el Señor Jesucristo. Cuando yo digo, Señor, yo te sirvo a ti, mi Señor, estoy reconociendo, diciendo, tú lo hiciste todo, ahora yo me debo a ti. Por eso el llamado de esta mañana es, sirva donde el Señor te ponga, en tu lugar de trabajo, en tu congregación, en tu casa, a tus padres, a tus hijos. Tenga esa actitud de servicio. ¿A ustedes no les pasó que
Muchas veces en la casa cuando, por ejemplo, las familias de antes eran numerosas, el que se la montaban eran los hermanos mayores y usted era el que hacía los mandados de todos. Y no vaya y verá, lo cascaban. Se aprovechaban, es que usted es más pequeño, venga, venga, trae tal cosa, vaya, no sé qué, vaya. No, en el reino de los cielos es diferente. El mayor es el que ¿qué? El que sirve. Y termino con este. Los grandes servidores son devotos a Dios, ama a Dios. Marcos 13, 14 y 15. Y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. El primero, ¿para qué? Si un servidor no tiene relación con Dios, no puede ser un servidor ejemplar. Por eso dice, estableció a 12 ¿para qué? Para que estuvieran con él. Porque, ¿qué pasaba? Él tenía que mostrarles ¿qué? El ejemplo. Él tenía que mostrarse a sí mismo como él venía al mundo. ¿Para qué? Para que ellas hicieran lo mismo. Y nuestro servicio va a depender de qué? De nuestro tiempo de intimidad con Dios. Por eso tú debes que cuando vengas a servir o donde te toca servir, ora. Pase tiempo en su presencia. A veces mira uno que a veces llegan los servidores, gloria a Dios por ellos, pero no han orado, nunca han hecho nada. Y no hay nada más feo que servir a Dios en la carne. Vienen las contiendas, vienen los pleitos entre servidores, porque sencillamente no pasaron tiempo con Jesús. Eso fue lo primero, dice, para enviarlos ¿qué? A predicar. Tú no puedes ser enviado sin antes pasar tiempo con Dios. Tú no puedes ser guiado con el Espíritu Santo si Él antes no te ha hablado. ¿Tú te imaginas como predicador pararse acá sin antes haber orado y haber preparado un tiempo con el Señor? Yo he visto, y en esto yo admiro mucho a mi pastor, cuando él está preparando una palabra, él se mete. Él puede durar un día entero preparando la palabra, orando, pasando tiempo con él. ¿Por qué? Porque mi servicio hacia ustedes va a depender del tiempo que yo paso con el Señor. Por eso ore. Amen pasar tiempo en presencia del Señor. Yo siempre cuando voy a los grupos familiares les digo, oren, pasen tiempo, tengan una vida de oración, que eso marca la diferencia. Porque si nosotros miramos, el fundamento del servicio va a depender de nuestra relación con Dios. Porque tú no vas a ver a quién le sirve si antes no conocen quién lo envía. Quiero cerrar con esta frase que me gustó y dice, la visión del servicio es responder al llamado y vocación de Dios para cada uno de nosotros. ¿Es importante servir? Sí. Es nuestra esencia, es nuestra naturaleza. El Señor Jesucristo dijo, y en esto conocerán que son mis discípulos en que se aman los unos a los otros, amor, trabajo y servicio. Entonces podríamos decir, y en esto conocerán que son mis discípulos, ¿en que qué? En que se sirven los unos a los otros. Y uno de los puntos de la iglesia primitiva dice que ¿qué? Que todo el mundo ¿qué?
servía, dice que todo lo que lo poseían no lo daban por el que fuera de ellos, sino que ¿qué? Lo ponían a servicio de la iglesia. Tiempo, talento y tesoros. Por eso el llamado esta mañana es a qué? Que somos hijos de Dios. ¿Para qué? Para servir a un mundo lleno de caos y oscuridad. Para que podamos entender que Cristo nos llamó con un propósito eterno. Para que podamos mirar hacia el futuro y decir, Cristo mi Señor, Cristo mi Salvador, a Él me debo, por eso yo le sirvo. Te bendigo esta mañana con esta palabra.